A continuación vamos a presentar un caso de uso de nuestra solución Watson Talent Insights y cómo esta solución ayuda a organizaciones a solucionar diferentes problemas, en este caso específico el problema de la rotación de personal. Común de las organizaciones es que los datos de sus empleados estén dispersos en múltiples aplicativos, no necesariamente organizados o listos para el análisis. No es realmente necesario que los datos sean perfectos para empezar un proyecto de analítica como tal. Muchas veces lo primero que se necesita realmente es definir por dónde queremos empezar. Realmente lo que queremos es encontrar un camino que genere resultados rápidos y que nos sirva para pavimentar la vía para futuros proyectos de analítica y mejorar la calidad de nuestros datos de ahora hacia adelante. En IBM tenemos diferentes mecanismos para apoyar a nuestros clientes en este camino de descubrimiento, principalmente mediante design thinking y metodologías ágiles. Podemos ayudar al cliente a encontrar ese foco o esas áreas o esos proyectos que tienen ese potencial de entregar un valor agregado de manera rápida y económica. ¿Cómo hacemos esto? Enfocándonos realmente en el usuario final, en la experiencia de ese usuario final que tiene que utilizar nuestras soluciones. El ejemplo de la bicicleta es muy llamativo. Cuando estamos tratando de diseñar una solución o cuando estamos tratando de diseñar una bicicleta, tendemos a pensar de manera funcional. Los pedales nos van a servir para pedalear, la cadena va a llevar la fuerza a la llanta de atrás, etcétera, etcétera, y no tendemos a pensar en cómo realmente se va a utilizar esta bicicleta en el mundo real, lo que realmente va a ser la experiencia final del usuario. Lo que nosotros hacemos en IBM es utilizar una serie de herramientas que nos permiten alinearnos con las diferentes áreas usuarias de nuestras soluciones para entender mejor la manera de agregar valor. Para eso, en el caso de retailer latinoamericano, nos enfocamos inicialmente en una sesión de Design Thinking para dar inicio al proyecto analítico del área de gestión de talento de la organización. El propósito de estas sesiones es alinear personas y equipos para identificar de manera colaborativa cuáles son esas áreas de oportunidad que más valor les suman a las diferentes áreas de la organización, identificar las diferentes fuentes de datos que van a poder ser utilizadas en un proyecto de analítica y cuantificar de alguna manera cuál es el posible valor generado por esta clase de proyectos. La idea nuevamente es identificar un punto de inicio que sea de bajo riesgo, de alta productividad y de rápida implementación. En estas sesiones de Design Thinking nos reunimos con equipos multidisciplinarios del cliente y básicamente nos enfocamos en reunir a estos equipos, compartir cuáles son las limitaciones de análisis que ya conocemos, entender quién tiene cuáles datos dentro de la organización, cuáles van a ser esas áreas que finalmente van a tener que contribuir con la información que vamos a utilizar de input para el análisis, cuáles son esos intereses que esas diferentes áreas tienen y cómo podemos alinearlos, y finalmente qué tantos recursos internos vamos a necesitar para esta clase de proyecto analítico. Al final de la sesión, el propósito es, o la idea es terminar con la definición de un problema de negocio. Para el caso específico de retail latinoamericano, lo que se determinó es que el problema de negocio clave que queríamos entender mediante nuestro proyecto de analítica era la rotación de personal. ¿Por qué se escogió la rotación de personal? Al finalizar la sesión, se reunieron diferentes áreas de retail latinoamericano y teníamos claridad alrededor de varios puntos. Había, por ejemplo, claridad con respecto a que el problema de la rotación era un problema que afectaba a todas las áreas de la organización. Experiencias del trabajo con otras organizaciones también nos indican que este es un indicador que es posible mejorar de manera muy rápida siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas para afrontar el problema.
Sabíamos y teníamos entonces muy claro en el caso de retail latinoamericano que contábamos con toda la información que venía del ATS, del sistema de reclutamiento de la organización. Esto nos traía una gran cantidad de datos acerca de los candidatos que teníamos. Teníamos información acerca de todo el personal que tenía más de 6 años de antigüedad en la organización. Teníamos datos de las encuestas de compromiso del personal con más de 3 meses de antigüedad en la organización. Teníamos datos provenientes del sistema de recursos humanos que nos daban información demográfica como la edad de estas personas, su género, la distancia del trabajo a su hogar. Teníamos también todo lo que nos venía del sistema de nómina, estos los datos de compensación, cuánto efectivamente le estamos pagando a nuestra gente. Teníamos con base también en ese ATS los datos de las pruebas de selección, cómo habían puntuado los diferentes candidatos en estas pruebas. Teníamos los datos de qué entrenamientos habían tomado las diferentes personas en la organización con base en el sistema de learning, y teníamos el Net Promoter Score, esa medición de la satisfacción del cliente que nos daba un dato por tienda que era importante. A nivel de la organización también sabíamos de manera muy clara cuáles eran esas tiendas que estaban más afectadas por el fenómeno de rotación. Teníamos claridad de cómo se ve afectado al cliente en las tiendas en las que hay rotación, cuando hay personal de pronto que no tiene la experiencia o el conocimiento, ponen la mercancía en lugares equivocados, tardan más tiempo en resolver las dudas del cliente, no pueden recomendarle de manera asertiva productos que vayan bien con lo que el cliente está comprando. En las cajas, por ejemplo, se atienden menos clientes por hora. Los proveedores y las ganancias de la organización finalmente terminan siendo afectadas por tener un personal que es menos productivo, que no ha surtido su curva de aprendizaje. Y finalmente la organización nos dejó claro que para ellos una métrica clara a intervenir, o una métrica en la cual querían de manera muy enfocada a ver mejorías, era en el NPS, en el Net Promoter Score. Esto era estratégico para la organización. Teníamos claro también que había áreas de las cuales todavía no teníamos conocimiento. No sabíamos cuánto le costaba la rotación a la organización, a retail latinoamericano, y no sabíamos específicamente dónde deberíamos actuar para minimizar esta rotación. Con base en este ejercicio de Design Thinking y ya teniendo los puntos anteriores claros, arrancamos en un primer paso de este proceso analítico, que fue cuantificar la rotación, ayudarle a retail latinoamericano a entender cuánto le costaba hoy en día esa rotación de personal, para poder poner esto en cifras y justificar un caso de negocio. Haciendo uso de la metodología de IBM y los datos que nos proporcionó retail latinoamericano, calculamos los costos de reclutar personal nuevo, cuánto le costaba a la organización entrenar a este personal nuevo cada vez que rotaba, y cuánto se perdía en productividad en promedio por tener personal que no había surtido su curva de aprendizaje en comparación con el personal que no estaba rotando. El resultado de este cálculo fue que retail latinoamericano, con una rotación del 47% de su personal anual, para ellos el costo fue calculado en $12 millones al año, con lo cual cada mejora de un punto porcentual de la rotación equivaldría más o menos a $255,000 de ahorro anual. El histórico de los clientes de IBM que implementan esta clase de soluciones es de reducir su rotación alrededor de un tercio, un 33%. Esto significaría para retail latinoamericano una posibilidad de ahorro anual de alrededor de $4 millones. Conociendo ya cuál era ese tamaño de la oportunidad, qué es lo que teníamos por ganar, podemos darnos una idea de qué cantidad de recursos vale la pena dedicar para solucionar este problema. También vamos a saber cuál es el potencial que podemos lograr mediante el análisis de las hipótesis del equipo. Esto nos va a dar capacidad de construir un caso de negocio para las iniciativas de gestión del talento que tiendan a disminuir la rotación, y habremos solucionado una de nuestras primeras incógnitas, la primera de ellas, que es cuánto le cuesta la rotación a la organización. Ahora vamos a entender
cómo debemos actuar para efectivamente disminuir esa rotación. Lo que queremos lograr realmente es un círculo virtuoso en el cual, mediante el análisis de datos, podamos entender las áreas donde es más rentable actuar y que generarán resultados a más corto plazo, y con base en esos insights generar planes de acción, dar seguimiento al funcionamiento de esos planes, de manera que podamos analizar nuevamente y ajustar esos planes y las acciones que debemos tomar dependiendo de los resultados del análisis. El 70% del trabajo en un proyecto de analítica tiende a estar en la gestión de los datos previos a cargarlo en la herramienta de análisis. El primer paso que necesitamos entonces para realizar un buen análisis es la consolidación y depuración de esos datos. Después de un proceso de generación de nuevos indicadores, por ejemplo, hemos añadido columnas dentro de nuestros datos, como por ejemplo las personas o las divisiones dentro de la organización que tenían más de un 75% de sus empleados comprometidos han sido categorizadas como una nueva columna en los datos como altamente comprometidas, sí o no. Hemos limpiado los datos de manera que las columnas no relevantes desaparezcan de la información. Algunas de las columnas en las que teníamos casillas faltantes, cuando ha sido posible, hemos populado esos datos faltantes con el promedio de la columna, etcétera, etcétera. Una serie de pasos que tenemos que realizar para mejorar el potencial de análisis de nuestros datos. Una vez realizados esos pasos, necesitamos empezar a entrelazar esa información, para lo cual nos puede ayudar Talent Insights. En este caso tenemos dos tablas específicas dentro de nuestros datos, que son esta tabla que se llama candidatos, que es la información que viene de nuestro ATS, de nuestro sistema de reclutamiento, y tenemos acá una serie de datos que vienen de nuestro sistema de recursos humanos para consolidar con los candidatos. Básicamente lo que queremos hacer es, tenemos una gran información de nuestros empleados, qué cursos tomaron, cuál es su número de identidad, su género, etcétera, etcétera, pero queremos juntar esta información con la información de reclutamiento para saber, por ejemplo, qué portal de empleo nos trajo a este candidato. Queremos saber de pronto cuánto puntuaron en sus pruebas de selección, para ver si encontramos regularidades con el desempeño, con la rotación, que nos vayan a ayudar en nuestro análisis. Talent Insights nos permite mezclar estos datos de manera muy sencilla. Tiene una funcionalidad que nos va a permitir refinar estos datos y nos va a ayudar a hacer la mezcla o la conjunción de estas tablas muchísimo más fácil y que no caigamos en el error humano. Lo único que vamos a tener que hacer es seleccionar una tabla de datos, indicarle al sistema con cuál otra tabla de datos queremos mezclar la data que tenemos en esta tabla. Tenemos que escoger con posterioridad la manera como queremos juntar estos datos, cuál va a ser el dato que nos va a servir de conector entre esos dos datos, en el caso el número de identidad del empleado, cuáles columnas sí queremos llevar a la tabla que va a ser el resultado de mezclar esta data, y decir ok, estamos listos, con lo cual vamos a generar una nueva tabla de datos que nos va a permitir tener los datos de los candidatos que finalmente se convirtieron en nuestros empleados y tener esa información de selección lista para nuestro análisis. Con base en esta combinación de datos hemos creado una nueva tabla de datos que nos va a permitir hacer un análisis de la rotación de personal al interior de retail latinoamericano. Lo primero que vamos a querer hacer con esta data es generar un modelo predictivo, pedirle a Talent Insights que genere un modelo predictivo por nosotros, de manera que sin tener que pasar por semanas de análisis podamos familiarizarnos de manera muy rápida con cuáles son esas relaciones que
que Watson ha encontrado al interior de nuestros datos. No tenemos que ser expertos en estadística, saber cómo crear algoritmos o cómo generar un modelo predictivo para lograr este resultado. Talent Insights va a hacer todo ese trabajo por nosotros. Lo único que tenemos que escoger es un nombre para nuestra predicción y tenemos que escoger cuál es la variable dentro de nuestros datos que queremos predecir. En este caso queremos predecir la variable rotación. Tan solo con esta información podemos pedirle a Talent Insights que genere diferentes algoritmos predictivos por nosotros. En este momento Watson está generando, con base en toda la información que le hemos cargado, esos diferentes algoritmos predictivos que nos van a permitir entender mejor la rotación y nos va a presentar toda esta información de manera que podamos visualizarla y entenderla sin necesidad de ser expertos en estadística o de entender el funcionamiento interno de estos algoritmos. La información nos va a ser entregada nuevamente de manera que podamos seguir interactuando con ella y seguir generando insights con base en lo que nos va entregando Talent Insights. Primero, a mano izquierda vamos a poder configurar Talent Insights para que nos diga nuestro target, nuestro objetivo de predicción es la rotación que aparece aquí en el centro de la espiral. En este momento Talent Insights está configurado para que nos muestre cuál otra variable mejor nos predice la rotación. En este caso nos está mostrando que la variable que mejor predice la rotación es la edad. Podemos configurar Talent Insights para que nos diga la combinación de cuáles dos variables nos predice mejor la rotación. En este caso, tiempo extra e ingreso mensual son la combinación de factores que mejor nos predice la rotación. O podemos preguntarle a Watson que nos analice toda la data digamos en todas sus diferentes variables y que nos indique cuál combinación de variables es la que mejor nos predice la rotación. En este caso, Talent Insights nos ha generado un algoritmo en el cual incluye factores como el tiempo extra, el nivel del rol, si la persona tiene beneficio accionario o no, su estado civil, los años con su manager actual, la edad, etcétera, etcétera, etcétera. También Talent Insights nos va a permitir visualizar esta información más a fondo, pero antes de que entremos a interpretar esa información o esos algoritmos, lo primero que vamos a querer saber es cuál es la calidad de los datos con la cual estamos trabajando. Claramente, si Talent Insights tiene un insumo de mala calidad de datos para generar sus predicciones, esas predicciones van a ser menos confiables. Sin embargo, Talent Insights viene diseñado para ahorrarnos y hacer muy fácil el trabajo del análisis de calidad de estos datos. Lo primero que vamos a tener, la primera información con la que contamos, es un puntaje global, que en este caso es de 70 puntos, es una buena calidad, es una calidad que nos va a permitir hacer un análisis predictivo. Y esta calidad Talent Insights la calcula con base en diversos factores, como por ejemplo, tenemos columnas en las cuales hay muchas casillas vacías, tenemos columnas que deberían tener un formato de datos y como contenido tienen otros. Por ejemplo, una casilla que debería tener una fecha tiene letras, o una casilla que debería tener letras tiene números. En adición, nos muestra columna por columna cuál es la calidad de cada uno de los datos en esas columnas, y si queremos ver de manera más detallada cuál es la distribución estadística de esas columnas, Talent Insights nos ayuda a visualizarlo. Más allá de esto, Talent Insights, como analizó toda la data en su conjunto para construir estos algoritmos predictivos, nos puede decir cuáles campos vamos a encontrar interesantes. Por ejemplo, nos dice que excluyó 3 campos de su análisis predictivo porque tenían valores constantes. Toda esa columna de datos estaba populada con sí o con 2017, y en esa medida no le añadía ni le quitaba valor a su análisis predictivo. Adicionalmente, nos indica que hay ciertas columnas que van a ser interesantes o de particular interés para nosotros. Por ejemplo, tenemos 10 columnas que tienen outliers o resultados que no se conforman con la tendencia de los otros datos. Tenemos 19 campos que tienen distribuciones inclinadas
alineadas, bien sea a la izquierda o a la derecha, y tenemos dos campos que están totalmente desbalanceados. Con toda esta información nosotros ya vamos a poder darnos una idea de qué tan valiosa es esta predicción que estamos hablando, que estamos realizando en este momento, y de si esa predicción efectivamente es una predicción confiable. En adición a lo anterior, Talent Insights también nos va a permitir visualizar dentro de todos los campos que analizó en nuestra data, cuáles son los campos que están más poderosamente asociados. En este caso encontró 12 campos que tienen asociaciones importantes, asociaciones o correlaciones entre ellos. Talent Insights nos va a mostrar cuáles son estos campos, nos va a mostrar de manera gráfica cuáles son esas asociaciones que encontró en esos datos, y vamos a estar a un clic de distancia de ver esas asociaciones al detalle si es que queremos explorarlas con mayor profundidad. En este caso, en el primer cuadro nos está mostrando que encontró que el ingreso mensual y el nivel del rol están negativamente correlacionados, o que el aumento salarial y la evaluación de desempeño están positivamente correlacionados, etcétera. Los diferentes campos dentro de los datos y las diferentes relaciones que encontró dentro de esos campos. También, como habíamos mencionado, dentro de la tabla de espiral que nos muestra Talent Insights en el centro, nos muestra con un código de color los diferentes algoritmos predictivos que construyó. Entre más cerca estemos del centro de la espiral, más poder predictivo tiene ese algoritmo específicamente, y tenemos diferentes maneras de visualizar esa información. En este caso, una primera visualización que nos puede construir Talent Insights consiste simplemente en asignar un tamaño de letra dependiendo de la variable que haya encontrado que tiene más o menos peso dentro del algoritmo que construyó. En este caso, por el tamaño de la letra es muy fácil darnos cuenta que el tiempo extra tiene un peso muy fuerte al momento de determinar quién es propenso a rotar en la organización y quién no. Talent Insights también nos va a ayudar a entender qué tan acertado es este algoritmo de predicción que construyó, y nos va a permitir visualizar esa información de manera que sea muy fácil de entender. En este caso tenemos que Talent Insights encontró que dentro de nuestros casos, dentro de nuestros datos, la gente o la columna rotación estaba populada con no o sí, dependiendo de si la persona rotó o no rotó, y que dentro de esos datos el modelo predictivo que generó puede predecir con un 21% de certeza las personas que no van a rotar, y con un 98% de certeza las personas que sí van a rotar, para una promedio de predicción del algoritmo de un 86% de certeza. Esto nos indica básicamente que el algoritmo que ha construido Talent Insights es realmente muy bueno para predecir quién sí va a rotar. De pronto no es tan bueno para predecir quién no va a rotar o quién va a permanecer en la organización. Esto nos va a determinar que lo que vamos a hacer es generar un perfil mediante el análisis de las personas que son más propensas a rotar, en lugar de construir un perfil dentro de nuestro análisis de las personas que son más propensas a quedarse en la organización. Esto es un perfil de rotación. Vamos a trabajar con un perfil de rotación y no con un perfil de rotación. Con un perfil de rotación y no con un perfil de retención. ¿Por qué sucede esto? Si nos fijamos dentro de nuestros datos, debido a la alta rotación que tiene la organización, hay muchas más personas que sí rotaron que personas que no rotaron. Esto le permite a Talent Insights construir un modelo que tiene más certeza desde el punto de vista estadístico con respecto a ese análisis de las personas que sí rotaron que con respecto a las personas que no rotaron. También vamos
vamos a poder ver este análisis dentro de lo que se llama un decision tree o un árbol de decisión, que nos va a permitir visualizar de manera muy clara cuáles son los diferentes factores que impactan la rotación dentro de nuestra organización, y nos va a ayudar a construir política de gestión de talento para entender dónde tenemos que actuar para mejorar esta métrica que queremos mejorar, que es la rotación, y dónde tenemos más posibilidades de éxito. Nos damos cuenta entonces que un primer punto o una primera área, o lo que más peso tiene dentro del algoritmo, es si la gente o si las personas en la organización trabajan o no trabajan tiempo extra. En este caso vemos que las personas que no trabajan tiempo extra son mucho más propensas a rotar que las personas que sí trabajan tiempo extra. Esto nos puede dar muchísima información, tenemos que hacer un análisis más detallado y entender, pero ya encontramos una regularidad. Acá nos damos cuenta que las personas que no trabajan tiempo extra tienden a rotar en un 90%, mientras que las personas que sí trabajan tiempo extra tienden a rotar solamente en un 69%. Es decir, son 3 veces más propensas a permanecer en la organización si trabajan tiempo extra. Esto puede deberse a muchísimas razones que vamos a tener que investigar al interior de la organización. En adición al tiempo extra, Talent Insights me está mostrando los diferentes factores que tienen peso al momento de diferenciar si una persona es propensa o no es propensa a rotar. En este caso, por ejemplo, la cantidad de años con el manager actual, la edad, el beneficio accionario. Y hemos configurado a Talent Insights para resaltar las 5 combinaciones que nos llevan a esos porcentajes de personas que más rotan. En este caso, la principal combinación de factores que nos llevan a que alguien rote o deje la organización es que esta persona no trabaje tiempo extra. En retail, de acuerdo con nuestra experiencia, por ejemplo, sabemos que esto sucede porque las personas que no trabajan tiempo extra generalmente no logran un nivel de ingresos que les permita llevar con regularidad sus actividades normales. El beneficio accionario tiende a ser otro factor de peso, y la satisfacción laboral. Acá, por ejemplo, vamos a poder utilizar nuestra encuesta de compromiso para saber en dónde tenemos que actuar para mejorar estos indicadores de satisfacción laboral. Vamos a poder crear política de gestión de talento para mejorar estos indicadores de personas que tienen o no tienen beneficio accionario. Años con el manager actual de pronto no es un factor sobre el cual vamos a poder crear un plan de acción o que vamos a poder afectar con nuestras políticas de gestión de talento. Sin embargo, esto sí nos indica que pueda que algo suceda dentro de nuestra gente cuando llevan más de un año con su manager actual y no han recibido un ascenso, o bueno, tenemos que investigar a mayor profundidad esta área. Y definitivamente pues el tiempo extra, que es el factor de mayor peso en esta ecuación, ¿no? Una vez hemos recibido esta información, en cualquier momento a lo largo de nuestra interacción con Talent Insight vamos a poder utilizar la funcionalidad Collect, que nos permite tomar una suerte de foto interactiva del análisis que estamos realizando para posteriormente utilizarla, bien sea en la creación de dashboards para dar seguimiento a nuestros planes de acción, o la creación de presentaciones para explicarle a otras personas cómo llegamos a las conclusiones a las cuales hemos llegado, y mostrar que nuestras sugerencias o planes de acción están basadas en cifras y no en intuición. En cualquier momento, como les mostraba, yo puedo utilizar la funcionalidad Collect. Esas fotos interactivas que yo tome van a quedar
almacenadas en estas colecciones que yo simplemente voy a poder hacer drag and drop para utilizarlas en presentaciones o dashboards. Talent Insights también me permite buscar dentro de mis datasets para encontrarlos de manera más sencilla. Una vez encuentro el dataset que estoy buscando, en este caso el que hemos venido utilizando para conocer mejor la rotación, voy a poder explorar ese dataset, no solamente hacer predicciones con él, y de entrada, como Talent Insights ya analizó la información dentro de este dataset, me empieza a sugerir diferentes preguntas que yo pueda hacer alrededor de este set de datos con base en las regularidades que ha encontrado al interior de esos datos. En este caso, por ejemplo, encuentro una sugerencia interesante que es que tiene que ver con los años que una persona lleva en la compañía, si trabaja un tiempo extra y si rota o no. Con darle un solo clic, Talent Insights me va a llevar a explorar esa información, me va a sugerir la manera correcta de graficar esta información y me va a traer el análisis de esos tres factores que hemos escogido de manera que sea de fácil interpretación para mí, pero también de manera que siga siendo interactuable y yo pueda seguir explorando o jugando con esos datos. En este caso estamos analizando la relación entre los años que una persona lleva en la compañía, dependiendo de si trabaja o no trabaja tiempo extra y de si rotó o no. Tenemos la información de las personas que rotaron en verde, las personas que no han rotado en azul, la cantidad de años que se trabajaron en la compañía, y esto puede ser susceptible de ser filtrado dentro de la información. Si por ejemplo quisiéramos, como sabemos que tiempo es un factor clave, quisiéramos analizar no necesariamente los años en la compañía, sino los años que han pasado desde que esta persona tuvo un ascenso, podemos hacer el análisis de esa información. En adición a esto, Talent Insights va un paso adelante de nosotros en nuestro análisis y con base en las variables que estamos utilizando para nuestro análisis nos sugiere otras áreas que pudiésemos seguir explorando para encontrar insights en la información. Por ejemplo, en este caso, departamentos y departamento al cual una persona pertenece y la cantidad de años que tiene desde su ascenso. Me está haciendo esta sugerencia porque yo en mi pregunta relacioné esa variable de años desde el ascenso. Si quiero visualizar esa información, simplemente le digo que me la muestre. Talent Insights va a abrir una nueva ventana en la cual me va a ayudar a visualizar esa información y voy a poder seguir analizando a mayor profundidad de estas variables. En este caso estamos viendo los años desde el ascenso y nos damos cuenta que Talent Insights nos está trayendo la suma de esos años. Probablemente lo que queramos ver nosotros no es la suma sino el promedio. Lo que vamos a hacer es cambiar ese mecanismo de agregación de suma a promedio para que nuestra métrica no se vea afectada por la cantidad de personas que hay en un departamento específicamente, y podemos ver por ejemplo que toma más tiempo en ser ascendido en el departamento de ventas que en el departamento de recursos humanos. Esta es la manera en la cual Talent Insights nos facilita la exploración de la información. Podemos, si nos interesa, cambiar la manera como vemos esta información a cualquier gráfica que consideremos que va a ser más relevante para nuestro análisis. Sin embargo, Talent Insights viene optimizado para sugerirnos la graficación que va a ser más fácil y comprensible dependiendo del análisis que estemos realizando. Con base en este análisis mayor profundidad que hemos realizado de las diferentes variables que nos sugirió la predicción que realizamos alrededor de la rotación, ahora podemos construir un perfil de la persona que rota y utilizar este perfil dentro de un dashboard para explicar el caso de negocio alrededor de la rotación y de igual manera
sugerir esos planes de acción que vamos a utilizar para atacar la rotación y cómo vamos a darle seguimiento. En base entonces en la información que tenemos disponible vamos a poder crear dashboards o presentaciones para explicarle a otras personas cómo hemos llegado a las conclusiones a las que hemos llegado. Talent Insights nos permite escoger entre diferentes formatos para crear estos dashboards o presentaciones, si queremos que sean de una sola página, de múltiples páginas, si sean estilo infographics, o si lo que queremos es contar una historia con nuestros gráficos, o de pronto mostrar un time journey, un viaje a lo largo del tiempo, qué es lo que ha pasado o cómo ha evolucionado una variable específica a lo largo del tiempo. En este caso vamos a seleccionar en la plantilla de dashboard que nos permite utilizar cualquier mecanismo, digamos, no viene predeterminada de ninguna forma, y vamos a hacer uso de esas diferentes informaciones que fuimos acumulando a lo largo del camino. Con un simple drag and drop, las visualizaciones que fuimos coleccionando en el camino, vamos a poder traer esa información a nuestro dashboard para poder empezar a organizarla de manera que podamos contar una historia y podamos explicarle a otras personas cómo llegamos a las conclusiones que llegamos. Nuevamente acá lo que nos interesa es mostrar cómo nuestras conclusiones están basadas en datos y no basadas en intuiciones. Una vez hemos terminado de traer a nuestro dashboard o presentación las imágenes que hemos guardado a lo largo de nuestro análisis, acá podemos ver un ejemplo de dashboard terminado que nos ha permitido construir un perfil de fuga, por ejemplo, de acuerdo con el riesgo de fuga que tengan los empleados, de acuerdo con su banda salarial, con su nivel educativo, con el tiempo que lleven en la compañía, con el nivel de skills, etcétera, etcétera. Estos dashboards adicionalmente son dashboards interactivos y me van a permitir hacer filtros en mi análisis, de manera que cuando yo quiera hacer zoom dentro de cualquiera de estos niveles pueda perfectamente hacerlo para dar mi presentación o explicar mi análisis, y asimismo para poder dar seguimiento a lo largo del tiempo a mis planes de acción y cómo va cambiando la información en la medida en que va pasando el tiempo. Construimos ese perfil de fuga y vamos a asumir ahora que ha venido pasando el tiempo. Con base en ese perfil de fuga, lo que hemos hecho es construir una serie de planes específicos para afectar la rotación y queremos validar si nuestros planes están funcionando. Para este caso, lo que vamos a hacer para efectivamente probar una relación de causalidad entre los planes de acción que hemos generado y los cambios de comportamiento, los cambios en las métricas que hemos apreciado, lo que hemos hecho es construir un dashboard que nos permite dar seguimiento a ese plan de acción en el tiempo. Y lo que hicimos fue escoger 7 tiendas diferentes de la organización, las 7 tiendas que tenían un peor problema de rotación. Intervenimos dentro de esas 7 tiendas solamente a 4 tiendas con el propósito de poder ver si efectivamente hay una diferencia entre las tiendas que son intervenidas, caso en el cual podemos probar la causalidad de que nuestro plan de acción efectivamente está resultando, y dejamos sin intervenir 3 de esas tiendas, de manera que si sucede algo en las 4 intervenidas y no sucede nada en las 3 que no intervenimos, podemos probar ese nexo de causalidad. Y acá lo que hemos hecho es, en la gráfica de la izquierda, vamos a comparar las 7 diferentes tiendas que son objeto de nuestro análisis por su Net Promoter Score
a lo largo del tiempo. Tenemos aquí los datos del Net Promoter Score en cada trimestre y vamos a hacer uso de la funcionalidad Data Playback, que nos va mostrando trimestre a trimestre cómo va variando la información dentro de nuestra tabla, y nos va a mostrar si efectivamente en este punto de acá, que fue el momento en el cual realizamos la intervención en las tiendas, se presenta alguna diferencia entre las tiendas intervenidas y las tiendas que efectivamente no hemos intervenido. El Data Playback al mismo tiempo nos va mostrando cuál era la situación en términos de aplicación de trabajos, y vemos efectivamente que las 4 tiendas que intervenimos van mejorando su Net Promoter Score, en tanto que las 3 tiendas que no intervenimos se mantienen estáticas, con lo cual hemos probado un nexo de causalidad entre nuestros programas de gestión de talento y el aumento del Net Promoter Score mediante la reducción de la rotación. Con esto quedamos entonces equipados para realizar un nuevo análisis e ir a buscar nuevas causas de la rotación si esto sigue siendo un problema, o ir a buscar de pronto nuevas áreas donde podamos intervenir para mejorar los resultados financieros de la organización.